Hoy estoy con la doctora Luisa Fernanda Torres. Luisa Fernanda, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Ah? Muy bien, gracias. Luisa, no te acepto el comentario de ahorita. Me molesto por el comentario de ahorita. Mire, Luisa Fernanda me acaba de decir que cuando ella se graduó de bachillerato, yo le di la convivencia. En el colegio Lourdes. El retiro en el colegio Lourdes. No. Pero yo era muy joven, yo tenía como 14 años. Luisa Fernanda, hoy el tema es ¿por qué ser organizado? Sí. Y me gustaría como trabajarlo contigo. Y voy a hacer unos comentarios previos. Por supuesto. Mucha gente a veces se pregunta, ¿dónde se me fue el tiempo? ¿Qué hice? Muchas personas se cuestionan, muchas veces, más de lo que piensan en torno a la utilización de su tiempo. Tal vez al ver que no cumplen ciertas tareas y ver que otros sí lo hacen, se preguntan, ¿cómo así? Si ellos también tuvieron 24 horas, ¿cómo a ellos les rindió y a mí no me rindió? Ahora, está claro que vivimos en una vida agitada. Cuando ustedes quieran, yo les muestro mi agenda. Eso no es ningún misterio para nadie. Vivimos en una vida realmente llena de trabajo, llena de situaciones, llena de complicaciones, donde para muchos la tranquilidad no es común, en donde el tiempo libre, casi que pudiéramos decir, es un tesoro. Pero además de eso, un mundo en donde aquello que se suponía que la industrialización traería, no lo trajo. Porque nosotros diríamos, en la medida en que va a haber más máquinas, más cosas, más trabajo, menos trabajo vamos a tener. Vamos a poder descansar más. Ese fue como el metarrelato que nos vendieron. Sin embargo, no nos ha cumplido. Entre más máquinas y más cosas, menos tiempo libre tenemos. Mira, por ejemplo, ahora los teléfonos inteligentes. Se nos han robado los tiempos, se nos han robado los espacios. Ya yo veo familias en las que cada uno tiene su televisor, su teléfono inteligente, y entonces el papá le escribe por WhatsApp en la misma casa y el otro le contesta y uno dice, ven acá, ¿y dónde está el diálogo? ¿Dónde está la conversación? Por eso mi pregunta sigue siendo para ti, ¿cómo entender que es importante la organización del tiempo? Mira, con base en mi experiencia, podría decir que en primera instancia, bueno, ser organizado implica ciertos establecimientos y parámetros en la vida de cada persona, en donde para mí el primer punto a tener en cuenta es tener la posibilidad de establecer prioridades en tu vida. Es decir, saber cuáles son las metas, cuáles son los objetivos, qué es lo que yo quiero y mirar a ver la manera como eventualmente voy a poder llegar a ellos. Entonces, en primera instancia sería establecer las prioridades en tu vida y eventualmente poder establecer también cuáles son las razones por las cuales yo quiero o yo establezco esas prioridades o yo establezco esos objetivos o yo establezco esas metas en la vida, con base a qué está relacionado con respecto a mí. Definitivamente cuando las personas no tienen la capacidad de organizar su tiempo es porque no tienen claro hacia dónde van, en qué parte o dónde está el objetivo o dónde está la meta a la cual quieren llegar. Entonces, a mí, como primera instancia, sería eso, establecer las prioridades, establecer qué es lo que yo quiero, qué es lo que quiero alcanzar, cuáles son los objetivos y cuáles son las metas a trazar en mi vida. El tema prioridades es un tema complicado porque si uno no tiene prioridades, uno va a desperdigarse, va a disparar para todas partes. Y termina perdiendo tiempo y termina malgastando el tiempo. Entonces, lo primero para ti es establecer prioridades. Establecer prioridades. ¿Cómo se establecen esas prioridades? ¿Desde dónde se establecen esas prioridades? Esas prioridades deben establecerse desde lo que tú quieres como persona, hacia dónde quieres llegar. Por eso decía, debe ser con base a las metas y a los objetivos que has estado desarrollando en tu vida. Y de pronto, en el transcurrir de la vida, se nos presentan 1001 situaciones. Entonces, ver esas situaciones o esos ciertos obstáculos que se presentan en el camino, más como un tema de estar quejándose todo el tiempo y me pasó esto, sino mirarlo como un área de oportunidad, comenzar a trabajar en ello y establecerlo eventualmente como una prioridad para poder que se convierta en un área de oportunidad, en un área de poderse superar y que se convierta en una habilidad y en una destreza en ti. ¿Las prioridades tienen que ver con los objetivos que tengo en la vida? Por supuesto. ¿Cómo explicitamos esa relación? Es decir, por poner un ejemplo en mi vida. Dale.
actualmente, yo tengo mi hijo. En estos momentos mi hijo es mi prioridad. Mi prioridad es decir, para poder estar con él y tenerle una buena calidad de vida y poderle establecerle un buen desenvolvimiento y un buen ambiente familiar, comienzo a establecer que poder tener una estabilidad laboral, poder ofrecer una estabilidad emocional, poderle establecer una cantidad de patrones a nivel familiar, porque él de entrada es mi prioridad. Entonces mis objetivos personales comienzan a asemejarse directamente con él. Ok, es importante el tema de tener claro entonces qué quiero ser. Por supuesto. ¿Cuál es mi ideal? ¿Cuál es el objetivo de vida? ¿Para dónde voy? Porque de alguna manera teniendo eso claro, de allí saco cuáles son mis prioridades. Así es. Y y listo. Una vez hayamos establecido esas prioridades, sería como el segundo tip importante es tener la capacidad de organizar las tareas que me van a llevar eventualmente a organizarme o a cumplir esas prioridades. Porque si yo no tengo la capacidad de mirar a ver, listo, sé que quiero llegar a este objetivo, pero no sé la manera como voy a llegar o no sé cuáles son los procedimientos o los pasos que voy a utilizar para llegar a ese objetivo, no hago absolutamente nada. No necesitamos solamente saber cuáles son las prioridades, sino la manera como voy a llegar a eso. ¿A qué causas posiblemente se debe que llevemos una vida tan agitada? Y las respuestas podrían ser muchas, ¿verdad? Y las respuestas podrían ser muchas. Por ejemplo, a que no establecemos claramente nuestras prioridades y podríamos terminar dedicándole tiempo a prioridades secundarias. Por supuesto, y a cosas que realmente no lo necesitan. De pronto, utilizar o invertir más tiempo, o más energía o más ganas de generar situaciones que definitivamente no necesito en estos momentos de mi vida, precisamente por no tener una claridad en qué es lo que quiero, cuál es mi objetivo, cuál es la prioridad que tengo en mi vida. Muchas veces también considero que en la vida no solamente se necesitan establecer prioridades, sino también las tareas, cómo organizar esas tareas para llegar a esas prioridades, sino toda la energía que invertimos y toda la energía que le ponemos a este tipo de situaciones. Entonces muchas personas comienzan a definitivamente, por falta de claridad con respecto a esas prioridades no establecidas previamente, comenzar a dedicarle tiempo a cosas que realmente no la necesitan. En el fondo estamos hablando de planificar, en el fondo estamos hablando de estructurar la realización de algo, estamos hablando de aprender a distribuir convenientemente los medios materiales, los medios personales, los recursos en general con los que contamos y asignándoles unas funciones determinadas. En el fondo estamos hablando de eso. Así es. De planeación. Un amigo mío en estos días dio una conferencia que dice, quien no planea, lo planean. Por supuesto. Sí, comienza a convertirse en un títere o una marioneta. Los otros terminan diciendo qué hacer en tu vida. ¿Qué otros tips? Bueno, a veces el ego muchas veces nos domina y consideramos que somos capaces o tenemos la capacidad de poder manejar todas las cosas en la vida. Y eventualmente así debe ser, pero debemos aceptar que podemos tener alguna ayuda. Entonces, por ejemplo, yo en mi posición como gerente de recursos humanos, delego en mi personal muchas funciones. Es decir, yo puedo mantener una organización porque tengo una planeación, pero también porque cuento con un recurso humano en el cual puedo delegar y establecer muchas funciones y trabajar como un equipo de trabajo y poder llegar a todos esos objetivos y a todas esas metas precisamente delegando, aceptando que necesito ayuda en muchas situaciones. Entonces ese sería otro tip. Ahora, a mí me preocupa que la gente posterga mucho cosas que no se pueden postergar. Disolución de tiempo. Claro, estoy pensando fundamentalmente en los estudiantes. Tú les ponías un trabajo a los estudiantes, yo ya no doy clases, pero cuando daba clases, tú le colocabas un trabajo la primera semana y lo ibas a pedir en la última semana. Pues ten la certeza que el domingo anterior, el lunes que comenzaba el día de entrega, era que lo iban a hacer. Así es. Lo que sucede es que muchas veces no nos programamos y si bien es cierto, cada persona tiene como su reloj del tiempo. Cada quien sabe en qué tiempos hacer las cosas. Yo no puedo pretender de pronto que mi empleado, mi asistente a la cual yo le delego muchas funciones, haga las cosas en los mismos tiempos que yo la hago.
hay que aceptar eso. Sin embargo, debe haber unos tiempos cronológicos para poder desarrollar esas actividades que me van a llevar al cumplimiento de esos objetivos previamente establecidos. Y obviamente ser realistas en el sentido de que cuando de pronto tú estás trabajando en varios proyectos al mismo tiempo, tener la capacidad y ser realistas y no intentar abarcar todo al mismo tiempo, sino decir, bueno, en este mes puedo comenzar a trabajar en estos 2 proyectos inicialmente, con base en las prioridades, bien sea de la compañía o a nivel personal. Por ejemplo, cuando de pronto una persona que está trabajando, pero desde afuera, sino desde la casa, Ajá. de pronto antes las mujeres tengan que lavar, cocinar, atender los hijos, hacer una cantidad de labores al tiempo, y de pronto no podrían dedicarse a una cosa y a otra en estos momentos, teniendo en cuenta todo el aceleramiento. Y afortunadamente toda la industrialización y la tecnología nos ha ayudado a sopesar ese tipo de actividades. En estos momentos toca hacer todo al mismo tiempo. Pero entonces es organizarse, distribuir y tener claramente cuáles son las tareas o cuáles son las actividades en relación a esos objetivos que voy a llevar a cabo. Mi abuela decía, el que mucho abarca, poco aprieta. Así es. Y muchas veces tenemos tantas cosas que hacer que terminamos o no haciéndolas, o diferiéndolas, o haciéndolas mal. Así es. De eso es a lo que me refería anteriormente. Ser realista con tu capacidad, ser realista que así como tú tienes una vida laboral, también tienes una vida personal. Y la idea es tener una organización, porque cuando tú no eres organizado emocionalmente hablando, cuando tú no eres organizado en tu vida personal, difícilmente eres organizado en tu vida personal. Si tu vida laboral, si tu vida personal no está bien, eventualmente ni tus relaciones con tu pareja, ni tus relaciones con tus amistades, ni tus relaciones laborales van a estar bien. Entonces, sería desde la organización interna. ¿Por qué parece que algunas personas nunca consiguen hacer un trabajo completo? Parece que siempre dejaron la vaina a mitad de camino. Precisamente porque no hay una planeación, porque no hay una planeación previa, porque no hay una conciencia real de qué es lo que quiero, hacia dónde voy. Ahora, también es cierto que hoy en día las tecnologías te ayudan mucho. Por supuesto. Las agendas electrónicas, los teléfonos inteligentes, te ayudan full. Poder agendar, sí. Yo leía que pues anoche en un artículo, teniendo todo en cuenta de la organización, que pues, por ejemplo, el BlackBerry no se ha hecho solamente para uso de chat y las Que es para lo que la gente lo usa. que es para lo que la gente lo mal usa, sino precisamente poder utilizar el recurso de la mejor forma y poder utilizarlo y para agendar todo tu cronograma, tu agenda. Eso tiene un calendario ahí que te permite colocarte todas las citas. Yo lo utilizo. No solamente para otras cosas de diversión, de hobby, sino también para lo que realmente es. Este celular es muy, muy práctico. Ajá. Y le permite a uno hacer parte de eso, un recurso en la organización. Ok, este es un elemento importante porque la tecnología nos ayuda mucho, el computador, las cosas nos ayudan mucho. Ahora estoy pensando en esas personas que viven en su orden, pero que no son flexibles, pero que casi se vuelven psicorrígidas, que casi terminan sufriendo porque algo se les movió. Sí. Bueno, con base en la psicología, eso es respetable, porque así como de pronto yo le respeto el orden a esa persona que a mis ojos no es tan organizada, debemos igual procurar por ser flexibles. Porque si tú no tienes la capacidad, yo pienso que la flexibilidad va en relación con la capacidad de realismo con respecto a las cosas. Ajá. Entonces, si tú no eres realista contigo mismo, no te sincerizas y no vives tu realidad con respecto a tu vida en general, no tienes la capacidad de ser flexible. Entonces comienzas a ejercer una cantidad de controles o mecanismos de controles y a triangular una cantidad de situaciones que no te hacen necesario y que te hacen la vida más complicada. Entonces yo pienso que para ser organizado también se necesita cierto nivel de flexibilidad. Sí, porque además la vida no es como uno la planeó. Sí. La vida no es como uno la soñó, hay alteraciones. Sí, estamos sujetos a cambios. El ser humano es un ser cambiante. Si no fuera así, qué aburrido, además. Pero el ser humano es un ser cambiante, el cual está expuesto a una cantidad de variables, no solamente a la interrelación entre seres humanos, sino a máquinas, a la tecnología, al proceso tan acelerado de la industria. Más de lo que piensan en torno a la utilización de su tiempo. Tal vez al ver que no cumplen ciertas tareas y ver que otros sí lo hacen,
Se preguntan, ¿cómo así? Si ellos también tuvieron 24 horas, ¿cómo a ellos les rindió y a mí no me rindió? Ahora, está claro que vivimos en una vida agitada. Cuando ustedes quieran, yo les muestro mi agenda. Eso no es ningún misterio. La industrialización traería, no lo trajo. Porque nosotros diríamos, en la medida en que va a haber más máquinas, más cosas, más trabajo, menos trabajo vamos a tener. Vamos a poder descansar más. Ese fue como el metarrelato que nos vendieron. Sin embargo, no nos ha cumplido. Entre más máquinas... Hoy estoy con la doctora Luisa Fernanda Torres. Luisa Fernanda, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Ah? Muy bien, gracias. Luisa, no te acepto el comentario de ahorita. Me molesto por el comentario de ahorita. Fíjate, Luisa Fernanda me acaba de decir que cuando ella se graduó de bachillerato, yo le di la convivencia. En el colegio Lourdes. El retiro en el colegio Lourdes. No. Pero yo era muy joven, yo tenía como 14 años. Para nadie. Vivimos en una vida realmente llena de trabajo, llena de situaciones, llena de complicaciones, donde para muchos la tranquilidad no es común, en donde el tiempo libre, casi que pudiéramos decir, es un tesoro. Pero además de eso, un mundo en donde aquello que se suponía que la... Luisa Fernanda, hoy el tema es ¿por qué ser organizado? Sí. Y me gustaría como trabajarlo contigo. Y voy a hacer unos comentarios previos. Por supuesto. Mucha gente a veces se pregunta, ¿dónde se me fue el tiempo? ¿Qué hice? Muchas personas se cuestionan muchas veces